medio novela, siempre autobiográfica, medio ensayo y tal, que era Donde mejor canta un pájaro. Este claro. es un libro anterior a La danza de la realidad y allí elabora lo que va a ser una de sus llaves maestras, la teoría del árbol genealógico, que en realidad era algo bastante similar a lo que el alemán Hellinger había elaborado con su famosa teoría de las constelaciones familiares. Jodorowsky sostiene, yo esto no sé si es cierto o no, que fue Hellinger quien se inspiró en su árbol genealógico y no él quien se inspiró en las constelaciones familiares de Hellinger, pero vamos, son dos actividades muy parecidas. Los dos, y concretamente en Donde mejor canta un pájaro, Jodorowsky sostiene que prácticamente todos nuestros parámetros existenciales, todos nuestros condicionamientos, se generan dentro de la frondosidad del árbol genealógico. Claro, por árbol genealógico no se entiende solo el padre y la madre o los hermanos, se entiende todo el árbol genealógico. Entonces él lleva a cabo una experiencia, en fin, muy laboriosa, muy dura, en fin, que cansa mucho, en la que él desprende una energía extraordinaria. De hecho, ahora prácticamente no la lleva a la práctica, que es ver cómo primero estudia el árbol genealógico, ¿no? Y entonces vas viendo, lo vas revelando a la persona que se está sometiendo a esa terapia, porque es una terapia, va viendo cómo repite conductas de sus antepasados. Antepasados o coetáneos, conductas de sus parientes más cercanos, padre, madre, primos, hermanos, tíos, abuelos, pero también incluso, en fin, de bisabuelos, de tatarabuelos, de tíos o primos lejanísimos, incluso de personas de su árbol genealógico a las cuales ni siquiera él conoce, no coincidió nunca con ellas en vida, son de un siglo, de 2 siglos atrás, y sin embargo en todos ellos se van repitiendo unas determinadas pautas de conducta, que a veces son pautas psicológicas y otras son pautas verdaderamente biográficas. Es decir, se repite, por ejemplo, el número de matrimonios y el número de separaciones que cada una de esas personas llevó a cabo en su vida. E incluso las mujeres o los hombres que en un determinado momento, a la hora de contraer matrimonio o de poner nombre a los hijos o a las hijas, llevan a cabo esas personas, están repitiendo los mismos nombres que se cruzaron en sus antepasados, en los otros miembros de su árbol genealógico. Entonces, bueno, esto es una idea muy judía, verdaderamente. Jodorowsky es judío y, bueno, yo creo que ha mamado en su árbol genealógico de sus antepasados judíos esa noción de que dentro de que la familia es importantísima. Claro, tú sabes que la judiedad se transmite solo por vía de madre, es decir, por vía de sangre, en definitiva, porque el padre, bueno, el padre siempre es hipotético, lo único que es seguro en la genealogía de una persona es la madre, ¿no? De ahí que la judiedad únicamente se transmite por vía materna, por vía de mujer y no por vía de varón, y al mismo tiempo, bueno, de la Biblia es la famosa frase, ¿no? Incluso de que las culpas de los antepasados afectan a 7 generaciones de descendientes, ¿no? Bueno, yo creo que en ese mundo, que está muy presente, todo lo judío está muy presente en la obra de Jodorowsky, influyó mucho la elección y el desarrollo de esa terapia que es la del árbol genealógico. Yo te hablaré luego de ella porque yo me sometí, soy quizá la última persona que se ha sometido a la terapia del árbol genealógico de Jodorowsky porque la practiqué con él cuando yo estaba escribiendo esa novela que he mencionado ya sobre la muerte de mi padre, Muertes Paralelas. Y ahora si quieres, un poquito más adelante, cuando lleguemos a ello, te cuento cómo fue, porque eso sí que a mí me cambió la vida. Como a ti te cambió la vida leer La danza de la realidad de Alejandro, a mí me cambió la vida aquella experiencia. Sí, yo estoy totalmente convencido que el árbol genealógico influye en las personas muchísimo, que estamos marcados por el árbol genealógico. Y algo que, uno de los comentarios que hizo Jodorowsky que siempre se me ha quedado en la memoria es que cuando uno habla del amor a primera vista, no es el amor entre dos personas, sino que es mínimo el amor entre 20 personas, es decir, las personas que se enamoran más el árbol genealógico que de alguna manera también se enamora. Así que muy interesante todo esto del árbol Estás genealógico. repitiendo, en definitiva, repetimos los amores de nuestros antepasados, los amores Así de es, nuestros parientes, ¿no? Pero claro, totalmente. al fin y al cabo, es que esto además es pura lógica, porque de la misma forma que tú y yo y todo el mundo tiene rasgos faciales muy parecidos a los de su padre, su madre u otros miembros de la familia, es precisamente Gabriel García Márquez, quien decía que un hombre se da cuenta de que está envejeciendo cuando se mira al espejo y ve que se parece a su padre, y es verdad, todos los hombres acabamos pareciéndonos físicamente incluso a nuestros padres y todas las mujeres acaban pareciéndose físicamente a sus madres. A veces se cruza, a veces las mujeres se parecen a sus padres y a veces los hombres se parecen a sus madres, pero eso es así. Entonces, si esa influencia del árbol genealógico es genética,
es facial, se transmite en algo, hombre, tan palpable, tan material, tan demostrable como lo son los rasgos físicos o como lo son determinadas enfermedades o tendencia a padecer determinadas enfermedades. Es decir, si existe el genoma, ¿cómo no va a existir también el genoma psicológico? ¿Cómo no vamos a heredar rasgos psicológicos que nos van a conducir a llevar una vida bastante parecida en muchas cosas a la que llevaron nuestros parientes? Es pura lógica, ¿no? Por eso, cuando yo me pongo a escribir la novela sobre mi padre, Muertes Paralelas, que es una novela, ya sabes que mi padre fue un joven y brillantísimo periodista asesinado al comienzo de la Guerra Civil en España, y yo muchos años después me pongo a reconstruir aquel crimen, cuya autoría nunca se había conocido hasta que yo medio siglo después la descubrí. Entonces, bueno, lo que yo estaba haciendo una vez más era indagar en mi árbol genealógico. Ese libro para mí fue importantísimo, fue una experiencia trascendental porque, entre otras cosas, yo soy hijo póstumo, yo no conocía a mi padre, yo no tuve un contacto con él directo, ¿no? Y gracias a esa, en fin, a esa tentativa policíaca, en definitiva, que llevé a cabo para escribir la novela Muertes Paralelas, que es una novela que obtuvo, bueno, uno de los premios literarios más importantes de España, el premio Fernando Lara, ¿no? Pues a través de ese esfuerzo de investigación casi policíaca, yo aprendí a conocer a mi padre, bueno, lo conozco casi más que a mí mismo, o en realidad es decir lo mismo porque me di cuenta de que yo y mi padre somos sustancialmente lo mismo y que yo he acabado por hacer todo aquello que mi padre quiso hacer, pudo hacer y estuvo a punto de hacer y no pudo hacer porque la muerte se lo impidió. Entonces, y ya sí que voy a esto con lo del árbol genealógico, la experiencia del árbol genealógico que me hizo Jodorowsky. Cuando yo estaba escribiendo aquella novela, que tardé muchos años en escribirla, que fue una experiencia muy dura, claro, estaba hurgando en los huesos de mi progenitor. Estaba, por así decir, intentando apoderarme, incluso en el sentido literal de la palabra, porque intenté descubrir su tumba, de la calavera de mi padre para colocarla, no sé, en mi mesilla de noche y meditar sobre ella, igual que los santos del yermo del cristianismo, San Jerónimo y demás, colocaban una calavera en su mesilla de noche como memento mori, ¿no? Entonces, en un determinado momento, superado verdaderamente, en fin, por todo aquel proceso de interiorización que la tentativa de escribir ese libro estaba generando en mí, esto fue en el mes de septiembre aproximadamente de hace unos 15 años, menos, unos 14 años, yo sabía que Jodorowsky estaba veraneando en la isla mallorquina del archipiélago balear de Formentera. Una islita muy pequeña, muy pequeña, muy pequeña. Entonces le llamé por teléfono y le dije, Alejandro, necesito que practiques conmigo la terapia del árbol genealógico porque estoy en este atolladero con el libro de mi padre. Prácticamente me faltaba. El libro de mi padre está dividido en tres grandes partes. Una, la más extensa, es aquella en la que cuento toda la peripecia en la que vivió mi padre desde que el 18 de julio de 1936, fecha del alzamiento de Franco que generó la guerra civil, mi padre, periodista, se baja al sur. Franco se había sublevado, la guarnición de Melilla, al otro lado del estrecho de Gibraltar, en África, se había sublevado y se va hacia allí. Y entonces emprende durante varios meses ese paseo fúnebre por todas las Españas que desgraciadamente se vio arrebatado por su muerte. Bueno, esa es la primera parte de mi libro y la más extensa. De lo que se trataba era de eso. Luego hay una segunda parte y es como mi madre que se queda conmigo, en fin, conmigo dentro, conmigo en la tripa, conmigo en las entrañas en Madrid. Yo nazco 3 meses después, un año después, conmigo a cuestas y con su hermana que tenía 14 años, decide buscar a su padre, perdón, a su marido. He vuelto a incurrir en el mismo lapsus del que luego te hablaré y que tanto llamó la atención de Jodorowsky. Bueno, pues se puso a atravesar España entera, conmigo a cuestas y con su hermanita de 14 años, en busca de esa persona que había desaparecido, que era su marido, ¿no? Bueno, esa es la segunda parte de la novela. Y la tercera era yo, 50 o 60 años después de aquel hecho, intentando buscar a mi padre. Y esa era la tercera parte que no acababa yo de verla, que no sabía muy bien, en fin, cómo expresarla, cómo encontrar mi vericueto literario, ¿no? Y por eso llamo a Jodorowsky. Entonces Jodorowsky me dice, vente para aquí, Fernando, te voy a hacer lo del árbol genealógico. Agarro un avión, me voy a Formentera, comienzos del mes de septiembre, llego a Formentera, estuve con él 2 días, ¿no? El primer día, yo tenía un árbol genealógico muy minucioso, que había preparado un primo mío, Tito, a lo largo de toda su vida, porque era aficionado a esto. Y efectivamente, gran parte de la tarea que tenía que acometer Jodorowsky conmigo, que era trazar el árbol genealógico, porque la primera parte de esa experiencia consiste en que tú vas diciendo, mi padre se llamaba así, nació en tal lugar, en tal fecha, se casó cuando tenía tantos años con una persona que se llamaba así, mi madre lo mismo, mi tío lo mismo, mi abuelo lo mismo, y tú vas reconstruyendo con Jodorowsky, en fin, todas las distintas
ramas y brotes del árbol genealógico. Bueno, yo esta tarea casi casi se la llevé ya hecha, ¿no? Con la cual la estuvimos estudiando juntos, ¿no? Allí frente al mar, en fin, mientras nos tomábamos unas cervezas, tal, y efectivamente me fue llamando la atención, fue subrayando, me fui yo reparando en esas concomitancias, en esas repeticiones, en esas mímesis que se iban produciendo entre mi persona y la de mi familia. Pero faltaba un dato. Curiosamente, en este árbol genealógico preparado por mi primo, muy minucioso, muy bien hecho, faltaba un dato, en fin, un dato de cajón, un dato de canónico, un dato de manual, un dato muy fácil de averiguar, que lo que no se sabía muy bien porque mi primo no había conseguido hacerse con él, que era la fecha de nacimiento de mi padre. Algo sencillísimo, porque bastaba con ir al registro civil y preguntarlo allí, no hacerse con su partida de nacimiento. Bueno, qué extraño, qué extraño, qué extraño, que falta este dato, en fin, ahí quedó la cosa. Nos fuimos a comer juntos y por la tarde ya nos fuimos a la casa de Jodorowsky, en fin, mes de septiembre, Mediterráneo, Islas Baleares, un poco de bochorno, calor, chicharras que cantaban. La casa de Jodorowsky era una casa fresca, como lo son todas las de Formentera, las de esos parajes geográficos, para luchar contra el calor. Y allí en la penumbra me dijo, siéntate en esa mecedora. Había una mecedora. Él se sentó, no sé, en una butaca, en una silla, en un sofá. Y entonces me dijo, mécete y vete al momento de tu nacimiento. Claro, tú te quedas así, en fin, un poco perplejo. Yo no te preocupes, Fernando. Imagina que estás en el vientre de tu madre y efectivamente cuando uno está en el vientre de su madre se va meciendo. La madre se va moviendo por el mundo, por la vida, va a la cocina, va al dormitorio, va al baño, va a donde sea, y el niño, el feto, el embrión, el feto, el niño que está dentro, va meciéndose como una mecedora, con lo cual es relativamente fácil trasladarse con la imaginación, una vez más, a ese momento en el que finalmente tu madre te da a luz. Y entonces Jodorowsky me dijo, bueno, imagina ese momento, imagina que estás en el vientre de tu madre, imagina que llega el momento del parto, imagina que sales del vientre de tu madre. Y ponte a hablar, cuenta. Lo que se te ocurre, analiza, divaga, no te dirás tonterías, dirás disparates, se te irá el pensamiento por aquí y por allá, se te irán las emociones por aquí y por allá, no importa, tú habla, habla y habla. Es difícil al principio, pero ya verás como luego no lo es. Y efectivamente, así fue. Al principio, bueno, pues me costaba trabajo expresarme, expresar lo que se me iba ocurriendo, ¿no? Y luego poco a poco empecé a encarrilarme, a encarrilarme, a encarrilarme y a hablar por los codos. Y entonces tomaron forma delante de mí, bueno, las personas que presumiblemente habían estado cerca de mi madre cuando mi madre me dio a luz. Mi abuelo, mi tía, a lo mejor pues la chica de servicio que estaba en casa, etcétera, etcétera. Y también mi padre, aunque mi padre no estuvo. Y entonces, a lo largo de estas conversaciones con estas personas de mi árbol genealógico, que se corporeizaron todas ellas delante de mí, bueno, empezaron a surgir y a surgir y a surgir cosas, confesiones, iluminaciones realmente extraordinarias. Toda aquella conversación que duró horas y horas, en las cuales Alejandro, bueno, desprendió muchísima energía, se empleó muy a fondo, terminaba prácticamente agotado, terminaba exhausto, todo eso lo grabamos en fin, en un magnetófono, fueron casi como 100 y pico páginas de grabación. Parte de esas conversaciones, de esas exposiciones grabadas allí, las utilicé en la tercera parte de mi libro, la que contaba cómo yo me había ido relacionando desde la ausencia con mi madre, con mi padre, a lo largo de medio siglo, y otras muchas las tengo todavía a la espera de que les dé cuerpo literario, ¿no? Entonces, bueno, fue una experiencia realmente extraordinaria en la cual en un determinado momento, y perdona que esté abusando de este relato, pero es que expresa muy bien para qué sirve la terapia del árbol genealógico de Jodorowsky. En un determinado momento, claro, yo siempre había pensado, hombre, un poco con el egoísmo típico del niño, del adolescente. Yo de mi padre, pues no sabía casi nada. De niño se me decía lo clásico que se le dice a un niño: a tu papá lo mataron en la guerra y está en el cielo. Entonces, yo había, en aquel momento, bueno, pues todo el discurso imperante en el país era de que los malos eran los republicanos y los buenos eran los nacionales, los del ejército de Franco, ¿no? Y entonces yo de niño, con 3, con 4, con 5 años, yo, ¿qué pensé? A mi padre lo han matado los malos, no los buenos. ¿Quiénes son los malos? Los malos son los republicanos, en fin, los leales, como se les llamaba, y me quedé con esa idea. Y con esa idea ya me voy haciendo hombre, me voy haciendo mayor, y llego con 16, 17 años a la universidad y me convierto en antifranquista, a pesar de que yo creía que a mi padre lo habían matado los antifranquistas, en definitiva. Y me entero
de que no, de que lo habían matado, como efectivamente sucedió, cosas que pasan en las guerras civiles, aunque mi padre era de derechas, en realidad lo habían matado los de derechas, lo habían matado los franquistas. Y eso me enteré cuando yo ya estaba detenido como miembro del Partido Comunista, como antifranquista en la Dirección General de Seguridad en Madrid. Porque el policía malo, que era un policía que luego se hizo muy famoso, y ya sabes que siempre hay en los interrogatorios un policía malo y otro policía bueno, que juegan esa dialéctica, ¿no? Bueno, el policía malo, que era un personaje interesantísimo, dostoyevskiano, al que luego describo con bastante detenimiento en mi último libro, Galgo Corredor, esa persona entra sábado, 1 de la tarde, en el despacho de la Dirección General de Seguridad de Madrid, de la Brigada Político-Social, en el que dos policías, dos inspectores estaban pasando a limpio, con una desvencijada máquina de escribir, un armatoste, mi declaración, se coloca detrás del hombro de uno de estos policías, lee esa declaración por encima, se agarra un enfado imponente, saca el papel del carro de la máquina de escribir, lo rompe en 4 pedazos, se lo tira a la cara al policía y dice: eres gilipollas. Este niñato, hablando de mí, os está tomando el pelo. Declaración nueva inmediatamente. Y se viene hacia mí. Yo estaba allí sentadito en una silla, en fin, todo modosito y todo bueno, se viene hacia mí, hecho un basilisco, y me dice: tú estás aquí porque eres un resentido, porque matamos a tu padre. Y yo me quedo lívido, porque me entero en ese momento, detenido yo por antifranquista, de que habían sido los antifranquistas y no los franquistas, como yo pensaba, los que habían matado a mi padre, ¿no? Y bueno, en aquel momento surge el chispazo, me doy cuenta de que yo tengo que escribir ese libro. Es un momento de tragedia griega, es un momento de anagnórisis, es un momento de catarsis, ¿no? Porque para saber quién soy yo, necesito saber cómo fue mi padre y cómo pasó aquello. Pero la vida me distrae, Luis. Es decir, en ese momento tengo 19 años recién cumplidos. No voy a la cárcel, las aventuras, las guerras antifranquistas, las chicas, los viajes, en fin, etcétera. La vida me va distrayendo y tienen que pasar muchos años, casi 50, para que yo efectivamente me ponga a la tarea, cuando yo era muy difícil reconstruir el crimen, porque todo se había borrado, porque los testigos del crimen o los cómplices habían muerto, porque los papeles también habían desaparecido, me pongo a escribir ese libro, y eso es lo que me conduce a hablar con Jodorowsky para enfrentarme a mi padre. Y entonces, a lo que iba. En ese momento de cuando yo estoy meciéndome, llevo ya, en fin, un par de horas meciéndome en la mecedora de Jodorowsky, hablando con, en fin, con mi abuelo, con mi madre, etcétera. En un determinado momento Jodorowsky me pregunta: bueno, ¿y cómo ves a tu padre? Y yo le digo lo que te voy a decir ahora. Bueno, yo, como yo quería ser escritor y quería ser periodista, y yo sabía que mi padre era el periodista más brillante de su generación, con 27 años lo tenía todo por delante, habría llegado a ser el ciudadano Kane del periodismo español, y yo, de niño, de adolescente, en fin, de aprendiz de escritor, siempre soñaba con ser como Hemingway. Entonces pensaba, bueno, pues si mi padre hubiera vivido, yo, en lugar de, en fin, de buscarme afanosamente la vida como escritor y como periodista, hubiera entrado desde la adolescencia por la puerta grande, y a los 18 años hubiera sido como Hemingway, no sé, cazando leopardos en el Kilimanjaro, ¿no? Entonces, yo pensaba eso. Y entonces Jodorowsky me interrumpe cuando yo le cuento esto y me dice: pero vamos a ver, Fernando, habría sido el ciudadano Kane, quizá. ¿Tú cómo te prefieres? ¿Como ciudadano Kane o como eres ahora, yo, en estos momentos, en el momento en que estaba hablando con Jodorowsky? Claro, yo me quedo como si me hubiera pegado un puñetazo en el plexo solar. Casi, casi me falta la respiración, y le digo: hombre, lo pienso y digo: hombre, me prefiero como soy, me prefiero el que he llegado a ser, ¿no? Y dice: ¿ves? Tu padre muere porque se inmola porque si hubiera vivido con su brillantez, con su éxito, con su condición de ciudadano Kane, por así decir, te habría aplastado a ti y hubiera condicionado tu existencia. Y con su gesto de inmolación, yéndose hacia el sur a ver qué es lo que estaba pasando en la ciudad de Melilla el 18 de julio de 1936, te permite que tú llegues a ser quien eres, ¿no? Entonces, claro, fue un momento extraordinario para mí, ¿no? Y luego siguió, siguió porque poco,